Hola, en este video vamos a explicar cómo generar arreglos y listas con LaTeX. Como lo hemos hecho en los casos anteriores, vamos a ir generando el código necesario para que vaya saliendo cada una de las cosas que vemos en este documento, que ya tenemos listo previamente. Primero que nada, me interesa recordar que hay ciertos caracteres que LaTeX tiene reservados. Para lograr que salgan generados en el texto, necesito anteponerles un backslash o una barra inversa para que se genere dicho carácter. En ocasiones, puedo usar esos caracteres u otros más para delimitar expresiones que puedan tener tamaño variable, o sea, que puedan hacer más grande o más pequeña que la porción del texto que estoy trabajando. Por ejemplo, puedo usar paréntesis como delimitadores, pero necesitaría en este caso, por ejemplo, para esta fracción que tengo aquí, que el tamaño del paréntesis sea grande al tamaño del objeto que está dentro. Para eso, tengo que usar los comandos left y right. Left y el delimitador que quiero anteponer. Y right y el delimitador que quiero que cierre. En este caso serían paréntesis. En este otro caso son paréntesis cuadrados y en este caso son llaves. Y un caso particular, cuando yo necesito que se abra con un delimitador y no se ponga absolutamente nada después. Veamos cómo hacerlo. En nuestro documento en blanco que tenemos como base, simplemente escribí todo lo necesario para ver este primer párrafo junto con el título. Como pueden ver aquí, el título está centrado y en negrita y el comando para que se genere el símbolo de LaTeX. Luego viene el párrafo en el que explicamos toda lo que vamos a hacer. Y luego viene el primer ejercicio, que sería cómo hacer que esta fracción esté delimitada por esos dos paréntesis. Como les repito, en este caso con los comandos left y right. Aquí lo tengo. Como es una porción de algo que está en modo matemático y en centrado y en una línea aparte, entonces lo puse con doble símbolo de dólar. La fracción está acá, como pueden ver. Y vean que antes de la fracción estoy anteponiendo el comando left y el paréntesis, que sería mi delimitador. Y luego de la fracción, el comando right e inmediatamente después el delimitador, que en este caso es otro paréntesis. Para ver qué se genera con eso, simplemente compilo. Ahí me aparece, no tuve errores. Entonces le doy F10 para que se genere el archivo en PDF y simplemente lo muestro con el botoncito de acá. Ahí tengo entonces el primer caso. El título, el parrafito que habíamos editado anteriormente y la primera forma, que es precisamente usar paréntesis como delimitadores, que ya vimos que se logra con esta porción de comando para abrir y esta otra para cerrar. ¿Qué pasaría si no pongo el left? Voy a borrarlo. Y el right, nada más los paréntesis. Veamos el efecto que tiene. Compilo. Vean los paréntesis. Los paréntesis no se ajustan al tamaño de lo que está dentro, que es la fracción. Por esa razón, cada vez que yo quiera que un delimitador se ajuste al tamaño de lo que está dentro, pues tengo que anteponer los comandos left y right. Dejémoslos como estaban. Volvamos a compilar para recuperar lo que teníamos y listo. Vamos con el otro paso. ¿Cómo generar ahora esto en paréntesis cuadrados? ¿Cómo generar esto con llaves? Y cómo generar esto. Para generar la expresión que tiene paréntesis cuadrados como delimitadores, pues simplemente hago lo mismo que en el caso anterior. Única diferencia es que en lugar de los paréntesis redondos, pongo paréntesis cuadrados. Al compilar, obtengo lo que quería.
Ahora, para llaves, el único cuidado que hay que tener es que si ustedes recuerdan, las llaves eran caracteres reservados. Entonces hay que anteponerle un backslash a cada una de ellas si quiero que no me generen error y que salgan impresas en el texto, como lo vamos a ver a continuación. Aquí lo tenemos, llaves como delimitadores, aparece el left, pero vean que la llave tiene previamente un backslash antes. Lo de adentro lo mismo, es la misma fracción, viene el comando right para cerrar, pero que observen que aparece la llave con un backslash antes. Compilemos, generemos el PDF, veámoslo, y aquí aparecen las llaves. Ahora, algo interesante, ¿cómo generar algo como esto? En donde haya un delimitador en alguno de los dos lados, pero no en el otro. Igual con los comandos left y right, por ejemplo, aquí necesito poner a la izquierda un paréntesis y no poner nada del otro lado. Eso se logra precisamente de esta forma. Un paréntesis como delimitador inicial y sin delimitador final, pues con el comando left, como el delimitador original era un paréntesis, lo pongo nada más, pero tengo que cerrar el left con el right. Solo que, ¿quién va a ir de delimitador? Nadie. Por eso tengo forzosamente que indicarle al compilador que ahí no quiero ningún delimitador. Entonces tengo que poner un punto después del right. Eso me genera precisamente esta frase. Si yo quisiera que el delimitador esté aquí y no aquí como está inicialmente, pues entonces pongo el punto de este lado y pongo el paréntesis que cierra de este otro. Compilemos para que veamos el efecto y ya podemos ver el cambio. Único detalle, siempre que abra un left, tengo que cerrarlo con un right. No puedo poner left para abrir algo aquí y dejar del otro lado sin nada, sino me va a poner un error. Como, por ejemplo, si lo hago así. Quito el right, compilo, aquí está el error. Y el error me lo indica. Que olvidé insertar un comando right, evidentemente. Aquí abrí el left, pero nunca cerré con el right. Entonces, lo ponemos para que no se enoje. Compilamos. Ya no hay errores. Y volvemos a nuestro texto original. Puedo usar cualquier delimitador. No tengo ninguna restricción. En este caso, uso los más comunes, que son paréntesis, redondos o cuadrados o llaves. Bien. Veamos ahora entonces a lo que nomás nos interesa en este momento, cómo generar arreglos y tablas con látex. Para generar arreglos o matrices o bien tablas, hay que hacerlo mediante un par de entornos. El entorno array o el entorno tabular. La única diferencia entre estos dos entornos es que el array se utiliza para modo matemático y el tabular para texto común y corriente. Entonces vamos a entrar a ver qué hace el array, porque el tabular hace exactamente lo mismo y la sintaxis es idéntica. Lo único que cambia es que esto tiene que ir entre símbolos de dólar por ser modo matemático. Y aquí entonces es el que necesito poner si quiero poner simbología matemática. Entonces, la sintaxis para abrir el entorno, como todo entorno en LaTeX, es con un begin y con un end. En este caso, array. Entonces, el entorno array se genera de esta forma, con algunas características adicionales. Recuerden que habíamos comentado que todo lo que viniera en paréntesis cuadrados en un entorno es opcional. En este paréntesis cuadrado puedo poner la posición del arreglo. Ahorita vemos qué es. Pero lo que aparece entre llaves sí es obligatorio. Lo que aparece entre llaves es el formato de las columnas. ¿Cuántas columnas quiero que tenga el arreglo? Y qué
tipo de separación entre columnas quiero que exista y cuál es el alineamiento de cada una de ellas. Esas tres cosas las pongo yo en este juego de llaves. En este juego de llaves, entonces voy a poner, pueden ser 3 letras lo que puedo poner aquí. C, L o R. Alguna de esas tres. C de centrado, L de left, izquierda, o R de E de right, derecha. Cada una de ellas indica el alineamiento que quiero para la columna respectiva. Y tengo que poner tantas R's, L's o C's, dependiendo de lo que quiera, como cantidad de columnas tenga el arreglo. Por ejemplo, en este caso, como vamos a ver a continuación, esta matriz que estoy generando aquí tiene 4 columnas. Esta, esta, esta y esta. Por lo que aquí debía haber puesto 4 letras. 4 Cs, 4 Ls o 4 Rs. O combinarlas, pero tienen que haber 4. Porque es lo que le indica al compilador cuántas columnas hay. Y luego vengo a rellenar la tabla. ¿Cómo relleno la tabla? Precisamente poniendo lo que yo quiero que vaya en cada una de las celdas o entradas, como lo conocemos cuando hablamos en el contexto de matriz, separadas por este símbolo que se llama ampersand. El ampersand separa cada una de las celdas por fila. O sea, yo sé que en esta fila este es un elemento de la primera columna, este es un elemento de la segunda, este es un elemento de la tercera y este es un elemento de la cuarta columna. Y con estas dos backslash juntos, le digo al compilador que ahí termine esa fila y que pase a la siguiente. Si no lo pongo, él interpreta que todo va seguido y me puede generar un error. Aquí viene la segunda fila, separadas cada una de las celdas por los ampersand, termina la fila y meto la tercera fila. Ese es el formato que tiene que tener un entorno array. En la posición es opcional, pero yo puedo poner también 3 letras. Una T, que le indicaría al compilador que ponga la tabla al tope con la línea del texto. Una C, si le digo ponga la tabla centrada con la línea del texto. O B, de base o base, a la base con la línea del texto. Si no lo ponen, no pasa nada. Él asume que yo lo quiero centrado. Y como les mencioné anteriormente, en el formato de las columnas se indica la cantidad de columnas que posea el arreglo. Entonces, vamos a generar esta porción del documento. Aquí lo tenemos ya. ¿Cómo generar arreglos y tablas con látex? Está en negrita. Lo puse en negrita con el comando correspondiente. Y luego todo lo demás. Para generar arreglos o tablas se utilizan los entornos tales y tales. Eso lo copié aquí. Este comando verb lo que hace es que pone lo que está dentro de las barras simplemente sin compilar. Es puro texto. Vean que todo lo puse con verb porque estos son comandos y para que él interprete que yo lo que quiero que salga impreso es únicamente el escrito. No lo interprete como comando. Aquí está la tabla que les puse, la sintaxis de la tabla, lo demás. Entonces, eso me genera precisamente esta porción de texto, como ya vamos a ver. Esto es lo que quiero que veamos. Por ejemplo, este arreglo, esto es una tablita que metí aquí. Veamos ese arreglo, aquí está. Por ejemplo, este arreglo, aquí está. Como es un array, lo puse entre símbolo de dólares. Y vean en el formato. Begin array. Puse que estuviera alineado a la base del texto. Perdón, a la base de la tabla, de acuerdo con la línea del texto.
Y vean que entre el juego de llaves puse 3 letras, una L, una C y una R. ¿Qué quiere decir este juego de 3 letras? Que la primer columna va a estar centrada a la izquierda, perdón, va a estar alineada a la izquierda, la segunda columna va a estar centrada y la tercera columna va a estar alineada a la derecha. Y aquí viene ya el relleno de la tabla. Primera fila, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Cambio de fila, primer elemento, segunda fila, segundo elemento, segunda fila, tercer elemento, segunda fila y cambio. Y meto la tercera fila. Termino el arreglo, cierro símbolo de dólar y sigue lo demás. Compilemos. Para que veamos el efecto que se produce y aquí está. Esto, que es lo que me interesa que veamos, es lo que ha sido generado. Es una tabla con 3 columnas. Aquí vemos las columnas. Esta es la primera, que está alineada a la izquierda. Esta es la segunda, que está centrada. Y esta es la tercera, que está alineada a la derecha. Además, esta tabla está alineada a su base con la línea del texto. La línea del texto es esta que viene aquí. Y vean que está pegando exactamente a la base de la tabla, que es esta. ¿Qué pasa si hubiera cambiado yo esa opción? La hubiera puesto al top, a la parte de arriba. Veamos el efecto que tiene. Aquí viene la línea del texto y vean que ahora la tabla está alineada con esa línea a su parte superior. O si le hubiera puesto C, para que me apareciera centrada con la línea del texto, compilamos. Vean que ahora aparece la línea del texto y ella está alineada precisamente con el centro de la tabla. También puedo cambiar estas opciones. Mientras no ponga más letras o menos letras, no me va a generar ningún error. Por ejemplo, pude haber puesto las 3 centradas, las 3 columnas con esa alineación y puedo ver el cambio que tiene. Los invito a ustedes a que hagan los cambios correspondientes para que vaya viendo el efecto que tiene. Otra, ¿verdad? ¿Cómo delimitaría, por ejemplo, esta misma matriz, esta misma tabla con paréntesis? Ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente tendríamos que anteponer un left y el delimitador correspondiente, que en este caso es un paréntesis, y luego todo el arreglo. Aquí está, todo el arreglo, el mismo que teníamos anteriormente, pero delimitado por un paréntesis antes y un paréntesis después. Eso me genera, compilamos, esto. Vean que en este caso no le puse la opción aquí entre paréntesis cuadrados de alineamiento con la línea del texto, entonces él interpreta automáticamente que está centrado. ¿Qué otras cosas podemos hacer? En una tabla yo, por ejemplo, puedo delimitar cada una de las filas y de las columnas. Lo único que tengo que hacer es especificar aquí qué tipo de delimitación o de separación quiero entre columnas y aquí entre filas. Veamos. Quiero generar esto. Entonces simplemente lo que hago es crear una tabla como la anterior, de hecho es la misma, solo que con ciertas diferencias. Vean que esta está centrada y en una línea aparte, entonces la incluí con doble símbolo de dólar. Los delimitadores correspondientes, el que abre y el que cierra, y luego dentro de ellos viene el arreglo. ¿Cuál es la diferencia? Vean que aquí, en esta tabla, la primera columna está separada de la segunda mediante una línea. Entonces, aquí, donde yo pongo el formato de las columnas, le digo
de la primera que está alineada a la izquierda y la segunda que está centrada, ponga una línea. Ese carácter lo genero con la tecla simplemente que está a la par del 1, a la izquierda del 1. Entonces él interpreta que entre esta columna y esta otra tiene que poner una línea vertical. Pero además, vean que hay una línea vertical separando la primera fila de la segunda. Entonces eso lo genero simplemente una vez que termino la primera fila, que es esta, hago el cambio de línea y pongo este comando, el H-line, línea horizontal, que lo que hace es que después de que genero la primera fila, me genera una línea horizontal y después viene la segunda fila. Compilemos para que veamos el efecto. Y entonces ya tenemos nuestra matriz aquí. Que si yo quería otra línea que separara estas dos, pues simplemente entonces entre la segunda y la tercera columna pongo el separador que yo quiero. Compilo, genero y ahí ya tengo el separador. Y así lo que yo quiera. Por ejemplo, un cuadrado mágico es exactamente el mismo arreglo, ¿verdad? Simplemente que ahora pongo todas las columnas delimitadas o separadas por la misma línea, antes y después. Y después de cada una línea horizontal para que se genere una matriz totalmente delimitada. Veámoslo aquí, por ejemplo. Útil, un sistema de ecuaciones que lleva una llave como delimitador aquí y no lleva nada del otro lado. Pues lo generamos con un arreglo en donde esta es una columna, los iguales están en otra columna y los términos independientes están en otra columna. Veamos. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones, doble símbolo de dólares para ponerlo aparte y centrado. Left, que me abre este delimitador que tiene que ir antepuesto con un backslash porque es un carácter reservado. Y lo cierro con un right y un punto porque no lleva delimitador al final. Creo un arreglo con 3 columnas. La primera está alineada a la derecha, la segunda está centrada y la tercera está alineada a la izquierda. Y meto las ecuaciones. Compilo, genero y aquí tengo el sistema. Listo. Por último, veamos cómo generar listas numeradas o con viñetas. Para ello vamos a utilizar el entorno enumerate si las quiero numeradas. Esta sería la sintaxis. Este código va a generar esta lista. Con el begin enumerate le indico al compilador que sigue una lista y con cada uno de estos comandos le estoy generando cada uno de los números de la numeración. Con la inmensa ventaja que me tengo que despreocupar de llevar la secuencia de los números. No como en otros procesadores, como en algunos procesadores de texto en donde esta numeración sale lo que le da la gana al programa. Aquí está completamente controlado y yo me tengo que despreocupar de ello. También puedo generar listas anidadas. Por ejemplo, como en este caso, esto está totalmente controlado de la misma forma. Y también puedo generar listas no con números, sino con viñetas. Para eso lo único diferente es que cambio el entorno enumerate por el itemize. Y se generan entonces listas como esta. Esta es exactamente la misma lista que tengo acá, solo que con viñetas. Veamos cómo hacerlo. Veamos entonces. Esa lista está generada desde acá, en donde empieza el enumerate, hasta donde termina. Aquí tengo el primer elemento y dentro de ese primer elemento generé otra lista que empieza aquí y que termina acá.
cada uno de esos ítems van generando una numeración diferente a esta otra que está acá. Aquí está el segundo elemento y una lista anidada a él, y el tercer elemento con otra lista independiente anidada a él. La misma lista pero con viñetas la obtenemos simplemente en lugar de enumerate poniendo itemize, es exactamente el mismo código que podemos ver lo que genera cuando compilo. Entonces,